El tema de hoy es cómo vencer la ansiedad y confiar en Dios. Entonces, leía la historia en Mateo, en 14, versículo 22 al 33, sobre Pedro camina en el agua. Entonces, es cortito el pedacito ese de la historia y dice de que Jesús dejó a los que andaban con él en la barca y él salió de ahí y se fue a orar. Y en la cuarta vigilia, él regresó a ellos y lo vieron así. Ellos ya estaban adentro en el mar, va, en la barca. Y uno de ellos lo vio y dice, se asustó ¿va? Y pensaron que era un fantasma, dice en la Biblia. ¿Va? Y viene Pedro y le dice a él que él quería caminar con Jesús en el agua. ¿Va? Y vino Jesús y le dijo, ven, solo eso le dijo Jesús. Entonces Pedro empezó a caminar, pero dice la escritura que cuando Pedro vio el fuerte viento, tuvo miedo y se empezó a hundir. Y en el momento que él se empezó a hundir, clamó a ayuda, ¿va? Y Jesús le tendió la mano y lo levantó y le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Le dice. Entonces es bien cortito, pero el punto acá es que mientras Pedro tuvo la mirada en Jesús, en el camino que donde estaba Jesús, él dio pasos, no menciona cuántos pasos dio, pero dice que caminó en el agua Pedro. Pero él en un instante que desvió la mirada, que cuando fue que el fuerte viento lo azotó, me imagino yo, entró miedo. Pudo haber sido ansiedad o temor o cualquier cosa, pero así lo relacionaba yo. Y empezó a hundirse en el instante que él desvió su mirada de Jesús, empezó a hundirse. Entonces, eh, ese es el punto de la historia esta que yo lo relacionaba así. Y el punto que traemos para compartir hoy, ¿verdad? Sobre cómo vencer la ansiedad. Entonces, la escritura es clara que dice que tenemos que tener nuestra mirada fija en el Señor Jesús, en la palabra de Dios, y que cualquier prueba, cualquier tribulación, cualquier dificultad, por más grande que sea, Dios nos dará la victoria, porque en la palabra de Dios dice que no nos va a dar una carga que nosotros no podamos soportar, y también consigo mismo dice que nos dará la salida, la victoria de cualquier prueba que tenga cualquiera de nosotros y cualquiera del que pueda ver este video. Entonces, esa es la convicción para nosotros y la fortaleza que Dios nos deja. Y les motivamos a que lean la Biblia. Es algo muy bonito. Encontramos consuelo en ella, dirección, la buena manera para vivir y cómo le agrada a Dios. Y les traigo un versículo, bueno, son un par de versículos para compartir. En Jeremías 17, 7, 8 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Otro versículo es Salmos 46, 1 y dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Lo que les comentaba de las pruebas, las dificultades. Entonces la palabra de Dios dice que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien. Entonces, tenemos que tener nuestra mirada firme en Dios, seguir persistentes en el camino de Él y todo nos irá para bien. Y el último que les quiero compartir es Primera de Pedro 5:7 y menciona lo de la ansiedad. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Pues en este día hablamos de cómo vencer la ansiedad. Y pues la verdad ese es un tema que ahorita está muy de moda, ¿verdad? Es algo que afecta a muchos jóvenes y a muchas personas en la actualidad. Y pues a base de testimonio, nadie puede hablar de cómo vencer la ansiedad si nunca la ha padecido. Porque los que nunca la han padecido piensan de que es algo sencillo y los que ya la han sufrido saben que no es algo sencillo. Entonces, en mi caso, doy la gloria y la honra al Señor porque hubo un tiempo en donde yo tuve mucha ansiedad por ciertos problemas y era tanto el problema que incluso
a base de testimonio. Me acuerdo que me despertaba de madrugada, temblando, con miedo de qué iba a pasar en el mañana. Pero en realidad, todo lo que sufrí o todo lo que pasé en ese momento, que era básicamente espiritual todo, a lo que quiero llegar es de que el único que quien quita eso es Dios, es ser libre en el Señor. Porque realmente, incluso me acuerdo que tuve que ir al doctor por ese tema, porque ya no había qué hacer. Me costaba dormir y todo, e incluso el doctor es temeroso de Dios y me dijo, mira, hijo, te voy a dejar estas pastillas, me dijo, pero realmente para esto no hay cura, más que buscar de Dios. Y pues ahí fue un golpe para mí o algo que me hizo poner los pies en la tierra y decir, tuve que ir al doctor para que el doctor me dijera de que no hay más salida, sabiendo yo que quien me iba a dar la salvación y quien me podía sacar de ahí era únicamente Dios. Y yo lo sabía, pero no quería hacerlo rema en mi vida, ¿verdad? Hasta que fui ahí y me lo tuvo que decir él para yo decir, bueno, no hay para dónde, solo Dios va. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es de que es un proceso muy difícil, pero sí hay cura. No voy a menospreciar el trabajo de nadie profesionalmente, como los doctores, como los psicólogos o algo por el estilo, que se dedican a eso. Pero realmente el único que sana el corazón es Dios, es el Señor, y a Él sea la gloria y la honra. Hoy yo estoy aquí sin secuelas de nada, sin nada que me afecte más que decir, el Señor me sacó de ahí, de eso profundo. ¿Y cómo me sacó de ahí? Realmente la ansiedad viene generado por preocupaciones. En la actualidad, pues se ha normalizado de que el superamiento personal es el objetivo de todo, ¿verdad? Tanto en iglesia, te dicen vas a ser bendecido en ciertas iglesias donde no se predica sana doctrina, te dice vas a ser bendecido, vas a ser prosperado, tu futuro está seguro o cosas así. Y se centran realmente en el futuro, en lo que va a pasar. Pero los que estudiamos la palabra o los que tratamos de estudiar, la verdad, los que estamos día con día luchando, nos damos cuenta de que pues la iglesia es Jesús, es Dios, es la gloria y la honra de Dios. Nosotros, todo lo demás, todo lo material, ni siquiera se menciona, eso viene por añadidura, ¿verdad? Lo que importa es crecer espiritualmente. Pero lo que voy con esto es de que realmente se puede sufrir ansiedad por todo, por qué va a pasar mañana, qué voy a hacer con mi familia, voy a lograr graduarme, voy a lograr eh, cumplir mis metas, voy a lograr hacer lo que quiero, por muchas cosas, como en la actualidad ahorita, ¿verdad? Que todo está enfocado en nosotros. Pero si nos vamos a la palabra, también vemos a hombres de Dios, a guerreros del Señor, a profetas, que en un momento sufrieron un tipo de ansiedad, quizás no por alcanzar sus metas, pero un ejemplo, Elías, cuando pasó lo de los profetas, ¿verdad? Los profetas de Baal y todo lo que pasó, él después de venir, de haber hecho la voluntad de Dios, de haber demostrado que Dios es todopoderoso, una palabra bastó para que él, después de haber visto que Dios lo respaldaba, se fuera y se, se angustiara y se escondiera porque esta mujer, no me acuerdo en este momento cómo se llama, Isabel creo que se llama, ¿va? Si alguien lo puede buscar, le agradecería cómo se llamaba esta mujer. Este, bastó una palabra de ella para ponerlo en duda, ¿verdad? Y para poder hacer que su vida entrara en ansiedad, preocupado porque ella le dijo que lo iba a asesinar. Entonces, no es que uno sea demasiado débil para caer en eso. Realmente basta una palabra o basta ciertas cosas para caer en eso, ¿verdad? Entonces, podemos ver, Jezabel era, ¿va? Amén, Jezabel, hermano. Podemos ver así muchos ejemplos, pero realmente a la finalidad y lo que realmente importa no es cuántos sufrieron o cuántos fueron víctimas de eso, sino a cuántos Dios sacó de ahí. Y pues a ellos, pues el único que los sacaba era Dios. Entonces yo les quiero decir de que la ansiedad y todo eso no se vence con pastillas o con algo que podamos buscarlo materialmente. Se vence nada más con Dios en nuestros corazones, con reconocer que Jesucristo es el Señor, el libertador, quien vino a dar vida a aquello que ya estaba muerto, a libertar a los cautivos. Entonces, si usted, hermano, está pasando por algo así,
Yo soy un testimonio de que Jesucristo salva, Jesucristo libera, y Él es el único que te puede regresar las horas de sueño, Él es el único que te puede hacer sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No hay para dónde más buscar. Y si tú quieres, pues las puertas de la iglesia están abiertas, puedes venir y aquí tratamos la manera de que se hable de un evangelio sano, Amén. basado en el Señor, en darle la gloria y la honra a Dios, y pues solo Jesucristo te puede libertar, hermano. Que el Señor te bendiga. Pues hablando sobre la ansiedad sí viene por muchas cosas, como nos decía hermano Jeremías, ¿verdad? Por preocupaciones, la gente le da esa ansiedad, que la ansiedad muchas veces es muy peligrosa porque juega con la mente de las personas y hace crear escenarios en la mente y cosas negativas y a veces a tomar decisiones que en el momento, o sea, les parece bien, pero son malas, ¿va? Entonces, tenemos que confiar en Dios, ya que pues en Dios encontramos paz. La ansiedad pues únicamente quita el sueño, quita la esperanza. Y yo había leído un versículo que me gustó, que es la de Juan 14:27, que dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ya que pues la ansiedad muchas veces le trae miedo a las personas porque dicen qué va a pasar mañana o qué voy a hacer mañana. Entonces tenemos que confiar en el que ya sabe qué va a hacer de mañana, ¿verdad? Porque Dios tiene el control de absolutamente todo y Él es el que en Él tenemos la respuesta. Igual no tenemos que guardarnos todo eso en el corazón, sino que como hemos hablado en lo de la oración, en lo que hablamos en el podcast pasado, que tenemos que hablar con Dios por medio de la oración, ya que como Él mismo lo dice ahí en la palabra, de que Él nos trae paz, ¿verdad? Entonces tenemos que hablarlo con Él sabe lo que va a hacer, Él tiene el control de todo, Él nunca ha fallado en nada. Y no va a ser la excepción con alguien más que no tenga ansiedad, o sea, también contigo tiene el control, va, de lo que estás pasando, porque él sabe todo e incluso sabe el propósito del por qué estás pasando por esa situación. Entonces lo que tenemos que hacer es ir hacia Él, que él es el mejor camino. Y eso, ¿verdad? Y mi consejo a los que ven este video, pues es eso, ¿verdad? Y que busquen a Dios por medio de la oración y por medio de su palabra, que lean la Biblia. Eso quita mucho la ansiedad. Yo hace una semana o algo, estaba comentándole a mi esposo de que estaba como con ansiedad por algo que había pasado y no hallaba qué hacer, no querían agarrar el teléfono y entonces lo que hice fue agarrar la Biblia y me puse a leer y en donde fui leyendo, me fui calmando, o sea, en sí la palabra de Dios calma mucho eso, ¿verdad? Y como nos decía también nuestro hermano Jere, no tenemos que buscar qué medicinas, qué esto, a ver qué nos hace, ¿no? Que simplemente buscar a Dios y hablar con Él, ¿verdad? Esa es la parte. Pues buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Pues cómo vencer la ansiedad y confiar en Dios, pues sabemos que es un camino de mucha fe. Yo viví esos ataques de ansiedad y son demasiado espantosos, por decirles así, porque yo llegué al extremo de no dormir, tipo 2, 3, 4 de la mañana que no dormía, pasaba triste, tenía mucho miedo y antes de que yo buscara a Dios, no hallaba ni qué hacer, yo no encontraba salida a mi camino, ¿verdad? Y comencé a entregarle mi vida a Dios y poco a poco Dios fue obrando en mi vida. Y esos ataques de ansiedad, doy testimonio que ya no los tengo, puedo dormir tranquilo. Gracias a Dios no hay tristeza en mi corazón. Y les quería compartir un versículo que está en Salmos 23:4. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Todas las personas a veces sentimos miedo, pero déjenme decirles que tenemos un Dios todopoderoso que Él va al frente de nosotros y con Él somos más que vencedores. Amén, que el Señor les bendiga. A mí me llamaba mucho la atención lo que decía Jeremías porque precisamente algo así yo razonaba y pues sabemos que vencer la ansiedad no es solo decir la voy a soltar, sino que debemos confiar en Dios y soltar el control que aparentemente nosotros tenemos.
y entregar todas tus cargas a Dios. Para lograrlo podemos optar por la oración, que es muy importante, que nos fortalece y enfocarnos en el presente en vez de enfocarnos en el futuro, no afanarnos como dice la palabra, ¿verdad? Amén. Reconocer que no podemos resolver todo por nosotros mismos y expresar nuestros miedos y nuestras preocupaciones al Señor. Yo traía acá una cita bíblica en Isaías 41:10 y dice así: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Buenas noches, hermanos. Pues este tema pues es muy bonito, la verdad, porque es como vencer la ansiedad. La ansiedad pues hoy en día es muy, muy popular, por decirlo así, porque el teléfono es un producto que nos hace eso, porque cuando uno lo deja, empieza uno que no haya ni qué hacer con las manos. Y me puse a pensar y yo pasé por un momento de ansiedad, pues fue hace más como un año. Yo no podía dormir mucho porque yo me acostumbré a tomar pastillas relajantes musculares por los dolores que tenía yo. Y llegué al tal punto que me acostumbré que ya después dejé de tomar y no podía dormirme. Me dormía como tipo 2 de la mañana todos los días. Y yo decía, ¿por qué? Y mi mamá me decía, usted mismo se lo mentaliza, es mental, me decía. Y yo seguía 3 semanas, un mes, dormía tipo 3 de la mañana, 4, ya a veces que hasta las 5. Y me puse a razonar y una vez que estaba leyendo la Biblia, y bueno, y me salió un video después, que creo que fue un versículo de Salmos 4:8 que dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, que solo tú Jehová me. Y lo leí y hice una oración y pues desde ese día me empecé a dormir mejor, gracias a Dios. Y pues traigo un versículo que es en Salmos 28, versículo 7 que dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confío mi corazón y fui ayudado, por lo que se goza mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Y pues Él, como dice el versículo, que Él nos ayudará, pero siempre le tenemos que confiar en nuestro corazón. No nos tenemos que llevar por nuestra propia prudencia, porque no somos tan fuertes. Como dice en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no desmayes, que yo, tu Dios, estaré contigo. Pues no nos tenemos que dejar de vencer por la ansiedad. Y porque dice en Salmos 55:22, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo, que él siempre nos levantará. Pero Jesús nos dice que echemos cualquier carga, cualquier miedo, cualquier ansiedad, cualquier cosa que nosotros nos sintamos cargados. Jehová dice que la echemos a Él porque Él nos apoyará. Porque dice en Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y pues eso es lo que traía. Y el último versículo que es Proverbios 3:5 al 6, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Muchas gracias. También me gustaría agregar un versículo que es 2 de Timoteo 1:7, que dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, Sí. pues no permitamos, ¿verdad?, que el temor de la ansiedad tenga la última palabra,
sino que llenemos nuestro corazón de las promesas de Dios, porque pues su palabra es más grande que cualquier pensamiento de ansiedad, ¿verdad? Amén. Yo pues tenía acá anotado algo importante que se me venía a la mente por la mañana y dice vivir un día a la vez. Gran parte de la ansiedad surge por intentar cargar el mañana y hacerle recordar que confíen plenamente en el Señor. Dios les bendiga.